Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí tomar un atajo a través del bosque. La lluvia caía en torrentes y el viento aullaba entre los árboles, creando una sinfonía inquietante. Mientras avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. De repente la vi. Una figura etérea, vestida de blanco, flotaba entre los árboles. Su rostro estaba oculto por un velo, pero podía sentir su mirada fija en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y el aire se volvió helado a mi alrededor. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero cada paso que daba parecía atraerme más hacia ella. El bosque, que antes conocía bien, se transformó en un laberinto de sombras y ruidos. El miedo se apoderó de mí. La dama de blanco extendió una mano hacia mí y una voz apenas audible llegó a mis oídos. No entendía las palabras, pero su tono era de desesperación. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en su hechizo. El tiempo pareció detenerse, la lluvia cesó y el viento se calmó, dejando un silencio sepulcral. Solo el latido acelerado de mi corazón rompía la quietud. La figura comenzó a acercarse y con cada paso la oscuridad se intensificaba. Finalmente, reuní el valor para moverme. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la aparición, pero el bosque parecía conspirar contra mí, cerrándose a mi alrededor. Las ramas se alargaban como dedos, intentando atraparme. Tropecé y caí al suelo, sintiendo el frío de la tierra húmeda. Al levantar la vista, la dama de blanco estaba justo frente a mí. Su velo se levantó ligeramente, revelando un rostro pálido y ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Un grito ahogado escapó de mis labios y en ese instante la figura se desvaneció en la niebla. El bosque recuperó su forma habitual y el sonido de la lluvia y el viento regresó. Me quedé allí, temblando, sin saber si lo que había visto era real, con el corazón aún latiendo con fuerza. Me levanté y corrí sin mirar atrás. El camino de regreso parecía interminable y cada sombra me hacía saltar. Finalmente, llegué a la seguridad de mi hogar, pero el miedo persistía. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su figura flotando en la oscuridad. Sabía que nunca olvidaría ese encuentro y que el bosque nunca volvería a ser el mismo para mí. Desde entonces evito pasar por ese lugar. La historia de la dama de blanco se convirtió en una advertencia para otros, pero yo sabía que era más que una leyenda. Había sentido su presencia y eso me perseguiría para siempre. A veces, en noches de tormenta, creo escuchar su voz en el viento. Me pregunto qué quería de mí y si algún día volveré a encontrarme con ella. La incertidumbre es un peso constante en mi mente. He intentado buscar respuestas, pero el bosque guarda sus secretos celosamente. Los lugareños hablan de ella en voz baja, pero nadie parece saber la verdad. Es como si el tiempo hubiera borrado su historia. Sin embargo, no puedo evitar sentir que hay algo más, algo que aún no comprendo. La dama de blanco sigue siendo un misterio, uno que me atormenta y fascina a partes iguales. ¿Quién era ella? ¿Por qué apareció ante mí? La experiencia me ha dejado con más preguntas que respuestas, pero una cosa es segura: nunca olvidaré la noche en que la vi. Su imagen está grabada en mi memoria y su presencia sigue acechando mis sueños. Ahora cada vez que miro hacia el bosque, siento una mezcla de temor y curiosidad. La dama de blanco es un enigma que quizás nunca resuelva, pero su historia vive en mí, recordándome el poder de lo inexplicable. Comenta, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Si te pasó algo paranormal o tienes algún relato que contar, mándalo y aquí lo relataremos.
Nunca imaginé que aquella tarde nublada terminaría cambiando mi vida para siempre. Había decidido dar un paseo por el bosque cercano a mi hogar. El crujir de las hojas bajo mis pies y el suave murmullo del viento entre los árboles siempre me había tranquilizado. Pero ese día el ambiente se sentía diferente, cargado, como si la naturaleza misma estuviera guardando un oscuro secreto. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban en el suelo mientras caminaba sin rumbo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al principio, pensé que mis ojos me engañaban. Una figura femenina, vestida de blanco resplandeciente, se deslizaba entre los árboles. Su presencia parecía irreal, flotando más que caminando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi mente se debatía entre la lógica y el instinto primitivo que me gritaba huir. Atraído, ya no sabía si por curiosidad o un miedo primitivo, decidí seguirla. Cada paso que daba aumentaba mi incertidumbre y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La dama no se giró ni una sola vez, pero yo podía sentir la antigüedad de su mirada clavada en mí, como si supiera más de lo que mi mente podría comprender. De repente, ella desapareció. El silencio reinó en el bosque. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de la figura etérea que había visto. El aire se tornó denso y frío, y el viento dejó de soplar, dejando un vacío inquietante. Quise regresar, pero mis pies no respondían. Entonces, una voz acarició mis oídos con una voz que no existía. No estás solo. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. De la nada, la mujer volvió a aparecer, esta vez muy cerca de mí. Su rostro era una mezcla de belleza y tristeza infinita. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían un océano de penas. Extendió su mano hacia mí, y en un acto de terror parálisis, no pude hacer más que quedarme helado en el lugar. Un frío extremo impregnó mi ser al sentir su toque. En ese instante, toda mi vida pasó ante mis ojos, mientras su presencia me arrastraba a una oscuridad indescriptible. Lo último que recuerdo es su mirada antes de caer en una incontrolable espiral de tinieblas. Desperté al borde del bosque, con el murmullo del viento y el crujido de las hojas como mi única compañía. Desde aquel día, el bosque jamás volvió a ser el mismo para mí. Las noches se hicieron más largas y la imagen de la dama de blanco nunca dejó de atormentarme. Algunos aseguran que es solo una leyenda local, pero yo sé la verdad. Allí, entre los árboles, habita un misterio que solo algunos han tenido la desgracia de experimentar, y yo siempre seré quien no olvide ese encuentro aterrador. Si quieres que te mandemos un saludo, nos lo puedes decir en los comentarios. Iniciaba una espesa niebla cuando decidí tomar el atajo por el bosque. Había escuchado historias acerca de una figura que deambulaba entre los árboles, una mujer vestida de blanco cuyo lamento helaba la sangre de quien lo escuchara. Ignoré los cuentos, arrogante en mi escepticismo, mientras el viento levantaba las hojas secas en remolinos. Caminé por el angosto sendero, iluminado apenas por la luz tenue de mi linterna que luchaba por atravesar la niebla. El aire era pesado, casi palpable, y un silencio sepulcral envolvía el entorno. Los pasos crujían bajo mis pies, cada sonido amplificado por la soledad del bosque. Comencé a sentir un ligero escalofrío que recorría mi espalda. De repente, una corriente gélida sobrevino, apagando mi linterna. Maldije por lo bajo y titubeé en la oscuridad, con los ojos esforzándose por encontrar algún vestigio de luz. Y entonces lo escuché. Un sollozo suave, un gemido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El sonido se intensificaba, rasgaba la quietud con una tristeza tan profunda
que sentí un nudo en la garganta. Intenté avanzar. El suelo se tornó incierto bajo mis pies. Sentí la irresistible necesidad de dar la vuelta, pero una curiosidad malsana me empujó hacia lo desconocido. Mi corazón latía con fuerza. Cada paso se volvía más pesado. Y ahí estaba, entre los árboles que parecían inclinarse hacia ella, una figura tenuemente iluminada por la luna que se filtraba entre las ramas. Era una mujer. Su vestido blanco ondeaba suavemente como si estuviera en el fondo del océano. La piel, pálida como la caliza, resplandecía en la oscuridad. Su cabello caía en cascada, enmarañado, pero lo que más me impactó fueron sus ojos, brillantes, con una tristeza insondable que parecía gritar por ayuda. Me miraba fijamente, congelado en mi lugar, incapaz de moverme. De repente, el suave gemido se transformó en un alarido desgarrador, llenando el aire a mi alrededor con un eco ensordecedor. La niebla se arremolinaba y una fuerza invisible tiró de mí, alejándome de ella. Sentí un terror primigenio, el tipo de miedo que no se expresa con palabras, sino con la desesperada urgencia de escapar. Corrí, mis pasos tambaleantes. El bosque parecía un laberinto sin fin. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Aún podía sentir su mirada penetrante mientras su grito de desesperación se desvanecía lentamente. Al salir del bosque, mis piernas cedieron y caí rendido sobre el suelo empapado de rocío. Sabía que lo que había visto quedaría conmigo, grabado en mis recuerdos como una sombra que nunca se disipa. Desde aquella noche he evitado el bosque, pero su imagen vuelve a mí en sueños, sus ojos llenos de un dolor inconmensurable, dejándome con una pregunta persistente: ¿qué terrible historia escondía la dama de blanco?